Sistema carotidio. La arteria carótida común se origina en el lado derecho del tronco brachiocefálico y al lado izquierdo directamente del arco aórtico. Tiene un trayecto ascendente en el cuello y a la altura del borde superior del cartílago tiroides de la laringe. Emite dos ramas terminales en ambos lados, las carótidas externa e interna. Arteria carótida externa. Origen: borde superior del cartílago tiroides de la laringe a la altura de C4 en el espacio tiroideo. Recorrido: se dirige primero hacia arriba y en sentido medial. Pasa profundamente al vientre digástrico posterior. Describe una curva convexa medialmente que se acerca a la amígdala palatina. Atraviesa luego el diafragma de los músculos estileos y penetra en la celda de la glándula parótida. Luego se dirige en sentido lateral, profundizándose en la glándula que la atraviesa debajo y hacia arriba y medial al lateral. Término: cuello del cóndilo mandibular, en donde emite sus dos ramas terminales. Ramas terminales. Podemos encontrar la arteria maxilar. Su origen: rama de la bifurcación de la carótida externa, posterior y medial al cóndilo mandibular. Recorrido: desde el cuello del cóndilo hasta el fondo de la fosa pterigo-palatina. Posee un trayecto tortuoso, en donde se relaciona con estructuras óseas y musculares. Se le describe en tres segmentos: segmento mandibular, en donde se relaciona con el cuello del cóndilo mandibular; segmento pterigoideo, en donde se relaciona con los músculos pterigoideos medial y lateral y con el músculo temporal; y por último, segmento pterigo-palatino. Se apoya en la cara infratemporal, atraviesa la fisura pterigomaxilar y penetra en la fosa pterigo-palatina. Término: en el fondo de la fosa pterigo-palatina, en donde emite su rama terminal, la arteria esfenopalatina. Otra rama terminal que podemos encontrar es la arteria temporal superficial. Origen: rama de la bifurcación de la carótida externa, originada en la parótida detrás del cuello del cóndilo mandibular. Recorrido: se dirige oblicua hacia arriba y lateralmente. Se sitúa en el tubérculo articular del temporal y él cae. Emerge hacia arriba y hacia afuera. Cruza la cara lateral del tubérculo articular del maxilar. Asciende bajo la piel de la región temporal, donde da sus dos ramas terminales. Término: 2 a 3 centímetros por encima del arco cigomático. Arteria auricular posterior. Origen: tiene un origen profundo por arriba y medial al músculo estiloideo. Recorrido: en la región parotidia, la arteria sigue el borde superior del vientre posterior del digástrico y asciende hacia el borde anterior de la apófisis mastoides, de la cual emerge atrás y lateralmente. Término: termina en la apófisis mastoides. Otra rama colateral podría ser la arteria lingual. Origen: se origina en la cara anterior de la carótida externa, a 1 centímetro por encima de la precedente, a la altura del asta mayor del hueso ioides. Recorrido: se dirige hacia arriba y medialmente antes de inclinarse hacia adelante. Se ubica en la cara profunda del músculo hiogloso, penetrando así en el macizo muscular de la lengua. Término: termina cerca de la punta de la lengua, en donde pasa a llamarse arteria ranina. Origen: cara anterior de la carótida externa, 5 milímetros por arriba de la arteria lingual. Recorrido: pasa profundamente a los músculos digástrico y estiloioideo. Penetra en la región submandibular, donde va hacia arriba y adelante. Cruza entonces la cara lateral del cuerpo mandibular, en donde se hace superficial. Luego recorre la cara, detrás hacia adelante, de abajo hacia arriba y lateral a medial. Término: ángulo medial del ojo. Arteria occipital. Origen: parte posterior de la carótida externa, a la altura del ángulo mandibular y profunda a él. Recorrido: sigue el borde inferior del vientre posterior del digástrico, oblicua arriba y atrás. Pasa contra la base del cráneo, medialmente a la apófisis mastoides, donde imprime su pasaje, surco de la arteria occipital, lateralmente a las masas del atlas. Atraviesa los músculos de la nuca. Término: plano superficial de la región. Arteria carótida interna. Origen: borde superior del cartílago tiroides frente a la apófisis transversa de la cuarta vértebra cervical. Recorrido: asciende oblicua arriba, medialmente y atrás en la región esternocleidomastoideo superior.
aproximándose a la faringe. Pasa detrás del diafragma estileo y recorre el espacio retroestileo para alcanzar la cara inferior de la porción petrosa del temporal. Penetra el conducto carotidio de este hueso, que la conduce en un trayecto sinuoso a la extremidad interna del hueso temporal. Recorre horizontalmente el seno cavernoso de atrás hacia adelante. Término: medialmente a la apófisis clinoides anterior. Arteria comunicante posterior, arteria cerebral anterior, arteria cerebral media, arteria coroidea anterior, y estas serán descritas posteriormente en el polígono de Willis. Origen: tiene un origen por dentro de la apófisis clinoides anteriores. Recorrido: atraviesa el conducto óptico inferior y lateral al nervio óptico, penetrando a la cavidad orbitaria. Una vez dentro de la cavidad, se relaciona con el ganglio ciliar para posteriormente continuar inferior al músculo oblicuo superior. Término: termina en el ángulo interno del ojo, en donde da su terminal arteria dorsal de la nariz. Polígono de Willis es un circuito anastomótico situado en la base del cerebro. Está constituido por las siguientes arterias: arteria cerebral anterior, que se dirige hacia adelante; arteria cerebral media, que se dirige al surco lateral del cerebro; arteria coroidea anterior, que se dirige hacia atrás en la fisura transversa del cerebro; arteria comunicante posterior, sigue la base del cerebro y forma uno de los lados del círculo arterial vertebral o polígono de Willis. Y por último, la arteria vertebral. Son ramas de la arteria subclavia. Ambas vertebrales penetran en el cráneo por el foramen magnum y contornean el tronco encefálico. Situadas a los lados del bulbo raquídeo, convergen hacia arriba para reunirse delante de la protuberancia, formando la arteria basilar, o más conocida como tronco basilar. Grupos ganglionares del sistema linfático. El sistema linfático está constituido por vasos linfáticos y órganos linfoides. Tiene como función protección del organismo contra microorganismos, eliminación de cuerpos extraños y respuestas inmunológicas específicas, además de ayudar en el drenaje de los tejidos. Como primer grupo ganglionar tenemos el ganglio submentoniano. Puede ser supra o subaponeuróticos. Sus aferentes son el mentón, la parte media del labio inferior, la región anterior del suelo de la boca y la punta de la lengua. Sus eferentes son los ganglios submaxilares y la cadena yugular interna. Luego tenemos el ganglio occipital. Sus aferentes son la zona occipital del cuero cabelludo y tegumentos y capas superficiales y profundas de la nuca. Su eferente de drenaje es hacia los ganglios altos de la cadena espinal. Drenan la parte posterior del cuero cabelludo y la región de la nuca. El ganglio submaxilar. Sus aferentes son la piel de la pirámide nasal, labios, parte de la mejilla y mentón, mucosa de la cavidad oral, encías, suelo de la boca y porción móvil de la lengua, y algunas vísceras, como lo son las amígdalas y las glándulas submandibulares. Sus eferentes son la cadena yugular interna, que drena la cara, las encías, los labios y los bordes de la lengua. Se dividen en superficiales y profundos, además en un subgrupo preauricular y subparotidios. Sus eferentes son la zona frontal de la bóveda craneana, tegumentos faciales y raíz de la nariz, párpado superior y mitad del inferior, oído externo, la trompa de Eustaquio y la glándula parotidia. Sus referentes son la cadena yugular interna, algunos ganglios submaxilares, ganglios cervicales transversos, que son los más inferiores de la cadena yugular externa. Y por último podemos encontrar el ganglio retroauricular o mastoideo, que son de 1 a 4 y se ubican sobre el borde anterior del esternocleidomastoideo, sobre la apófisis mastoides. Sus referentes son los tegumentos de la región y de una pequeña parte del pabellón auricular, del CAE y la porción temporal del cuero cabelludo. Sus referentes son los ganglios parotidios o la cadena yugular interna. A continuación describiremos las principales venas de cabeza y cuello. Primero encontramos la vena yugular externa. Su origen se produce a nivel de la rama mandibular por la unión de la vena temporal superior y por la vena auricular posterior. Esto desciende por la cara externa de la mandíbula, por fuera de la carótida externa, dentro del tejido parotidio. Posteriormente abandona este tejido y se hace superficial, recorriendo la cara externa del músculo esternocleidomastoideo, terminando en la vena subclavia. Recibe como afluentes a la vena occipital, que se encuentra en la zona occipital posterior al pabellón auricular y se anastomosa con su contralateral. Luego tenemos la vena auricular posterior, que se inicia en el plexo venoso situada al lado de la cabeza.
Esta desciende por detrás del pabellón auricular y se une a la división posterior de la vena facial posterior para formar y terminar en la vena yugular. A continuación describiremos la vena yugular interna. Esta se origina en el agujero yugular del cráneo como continuación del seno sigmoideo. Esta desciende por fuera de la arteria carótida interna, pasando por fuera de la carótida común, después por la vaina carotidia y terminando detrás de la articulación esternoclavicular, uniéndose a la vena subclavia para formar la vena brachiocefálica. Tiene como afluentes la vena facial. La vena facial nace a nivel del ojo, atraviesa la mejilla a lo largo del músculo buccinador y después pasa por la mandíbula, atraviesa el músculo cutáneo del cuello antes de terminar en la red venosa profunda. También encontramos la vena lingual. La vena lingual es un vaso sanguíneo del cuerpo humano que recoge la sangre venosa que procede de la lengua y desemboca en la vena yugular interna. Resulta de las venas linguales profundas, venas dorsales de la lengua, vena sublingual y vena satélite del nervio hipogloso. A continuación describiremos los senos pares. Primero encontramos los senos transversos, que se extienden desde la confluencia de los senos hasta el extremo posterior del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Recorre la circunferencia externa de la tienda del cerebelo y excava un surco en el hueso occipital. Senos sigmoideos. Continúan a los senos transversos una vez que dejan la tienda del cerebelo. Presentan dos porciones, una porción mastoidea y una porción yugular. Senos cavernosos. Están formados por una red venosa irregular que se ubican a cada lado de la silla turca y del cuerpo del esfenoides. Se dirigen desde la fisura orbitaria superior hasta la extremidad anterior de la porción petrosa del hueso temporal. Seno petroso superior. Nace en la extremidad posterior del seno cavernoso y sigue una dirección oblicua hacia atrás y afuera por el borde superior del peñasco, donde toma inserción a la tienda del cerebelo. Pasa por encima del nervio trigémino y tiene comunicación con el plexo basilar. Seno petroso inferior. Es un seno par y de apariencia simétrica. Al igual que el anterior, nace en la extremidad posterior del seno cavernoso y sigue una dirección oblicua hacia atrás y afuera por la parte inferior del peñasco. Seno esfenoparietal. Se inicia en el seno sagital superior y desciende por un surco óseo labrado en la parte anterolateral de la bóveda craneana. Continúa por el borde posterior del ala menor del esfenoides y termina en el seno cavernoso. El seno lateral se extiende desde la protuberancia occipital interna hasta el foramen yugular. A continuación describiremos los senos venosos del cráneo. Primero encontramos los impares. El seno sagital superior. Discurre a lo largo del borde superior de la hoz del cerebro. Posee una forma triangular de base superior y se extiende desde el foramen ciego hasta la confluencia de los senos. Seno sagital inferior. Nace a la mitad posterior de la hoz del cerebro y discurre por el borde inferior de esta. Su calibre aumenta de adelante hacia atrás, terminando en el seno recto. Seno recto. Tiene la forma de un triángulo de base inferior a la sección coronal. Recorre la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, continuando al seno sagital inferior. Seno occipital. Se extiende por dentro de la hoz del cerebelo desde la confluencia de los senos hasta el borde posterior del agujero magno. El extremo inferior ocasionalmente puede bifurcarse antes de conectarse al seno marginal. El seno marginal es un pequeño seno venoso ubicado entre las dos capas de dura madre que rodean al foramen magno. Intercavernoso. Se ubica en la dura madre que tapiza la fosa hipofisiaria que presenta a veces gran desarrollo vascular alrededor del tallo de la hipófisis. Desemboca en los senos cavernosos.